Éxodo capítulo 31. Llamado, Espíritu y Alianza. El monte todavía estaba envuelto en aquella densa nube que parecía vivir y respirar sobre las alturas del Sinaí. Desde ella, la voz de Dios continuaba resonando sobre Moisés, dándole instrucciones precisas acerca de la obra del santuario. Había hablado de medidas, materiales, colores y formas. Había revelado los símbolos del oro y del incienso, del aceite y del altar, de los sacrificios y del sacerdocio. Pero ahora, el Señor se disponía a señalar algo aún más profundo: quiénes serían los hombres escogidos para transformar esas instrucciones en realidad tangible. Entonces habló el Señor a Moisés y le dijo con claridad: He aquí que he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento y conocimiento en toda obra de arte. Moisés escuchó con atención. El nombre resonó en su mente: Bezaleel, cuyo nombre significaba «a la sombra de Dios». No era un guerrero ni un príncipe, sino un artesano dotado de inspiración divina. El Señor lo había escogido, no por linaje ni por poder, sino por el Espíritu que habitaba en él. El Altísimo continuó hablando: Le he dado la habilidad para hacer diseños, para trabajar el oro, la plata y el bronce, para cortar piedras de engaste, tallar la madera y realizar toda clase de obra de arte. Y junto a él he designado a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. A todos los sabios de corazón he puesto sabiduría, para que hagan todo lo que te he mandado. Así, el Señor unía el arte humano con la inspiración celestial. No bastaba la fuerza del brazo ni la agudeza del ojo, debía existir sabiduría interior, un entendimiento espiritual que naciera de la presencia del Espíritu de Dios. Los hombres que serían los constructores del tabernáculo no lo harían para su gloria, sino para levantar una morada donde el Eterno se manifestaría en medio del pueblo. Cada golpe de martillo, cada hilo tejido, cada joya engastada debía ser una ofrenda viva. Dios enumeró ante Moisés las tareas que estos hombres llevarían a cabo. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y su propiciatorio que está sobre ella, todos los utensilios del santuario, la mesa con sus vasos, el candelabro de oro puro con todos sus instrumentos, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras del ministerio, las santas vestiduras para Aarón el sacerdote y las de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático del santuario. Conforme a todo lo que te he mandado, así lo harán. El Señor no dejaba nada al azar. Cada detalle formaba parte de un plan que reflejaba su santidad. El tabernáculo sería una sombra de la morada celestial, un testimonio visible de la presencia divina en medio del pueblo peregrino. Bezaleel y Aholiab serían los instrumentos por los cuales la visión se haría carne, el pensamiento eterno de Dios se tornaría obra humana. Moisés comprendía la magnitud de lo que oía. No era solo una tienda, era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y para construirla, el Espíritu de Dios debía descender sobre los hombres, otorgándoles arte, ingenio y reverencia. Pero el Señor, en su sabiduría, sabía que no todo debía girar en torno al trabajo, aunque fuese sagrado. Había un principio mayor que debía permanecer inviolable. Entonces dijo a Moisés con solemne autoridad: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: En verdad guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Era una advertencia clara: ni siquiera la construcción del santuario podía sobrepasar el reposo santo que Dios había establecido desde el principio. El trabajo era sagrado, pero el descanso lo era también. El séptimo día debía permanecer como un recordatorio perpetuo de la creación y de la redención. Guardaréis el día de reposo, continuó el Señor, porque santo es para vosotros. El que lo profane, ciertamente morirá; cualquiera que haga obra alguna en él, será cortado de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es reposo solemne, santo para el Señor. Las palabras eran tajantes, cargadas de la gravedad de la ley divina. No se trataba solo de un descanso físico, sino de una separación espiritual. El sábado era un símbolo del pacto, una señal visible de que Israel pertenecía al Señor y de que su vida debía reflejar ese vínculo. Era un límite que recordaba a los hombres que el tiempo mismo le pertenece a Dios. El sábado será, pues, señal perpetua entre mí y los hijos de Israel,
dijo el Señor, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó y fue refrigerado. Moisés escuchaba en silencio, con el rostro vuelto hacia la nube que aún brillaba sobre la cumbre. Las palabras del Eterno quedaban grabadas en su corazón, pero pronto lo estarían también en piedra. Y aconteció que, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Aquel momento marcó un hito solemne. Las palabras que habían resonado en el trueno, ahora quedaban fijadas en la materia más dura de la tierra. No eran simples inscripciones, eran el pacto mismo, el testimonio de una alianza sellada entre el Creador y su pueblo. Moisés tomó las tablas con reverencia. Pesaban no solo por la piedra, sino por la eternidad que contenían. En ellas se resumía la voluntad divina, el código de la vida, la norma que debía regir no solo la conducta exterior sino la pureza del corazón. Desde las alturas del monte, el viento traía ecos de los clamores del campamento. El pueblo aguardaba, aunque su espera comenzaba a tornarse impaciente. Pero arriba, en la quietud de la nube, el Señor había concluido su palabra con Moisés, dejando sellado el vínculo que los uniría. Dios había mostrado su perfección no solo en los preceptos, sino en el orden de sus mandatos, primero la obra, luego el descanso. Primero la elección del hombre inspirado, luego la advertencia del límite sagrado. Así enseñaba que todo servicio debía hacerse bajo la obediencia y el ritmo divino. El capítulo se cerraba con la imagen de Moisés sosteniendo las tablas, escritas por la mano misma de Dios. Aquellas piedras, que brillaban bajo la luz del monte, no eran un simple testimonio legal, sino el reflejo del corazón del Eterno que deseaba habitar entre los hombres. Reflexión. Éxodo 31 es una joya breve pero profunda dentro del relato del Sinaí. En él, el Señor revela 3 verdades esenciales: la inspiración divina del trabajo, la santidad del descanso y la confirmación del pacto. Primero, vemos cómo Dios llama por nombre a Bezaleel y a Aholiab. No son sacerdotes ni profetas, sino artesanos. Con esto, el texto enseña que la inspiración del Espíritu no se limita al templo ni al altar, también habita en el arte, en la creatividad, en las manos que transforman la materia con reverencia. Trabajar para Dios, sea en piedra, metal o tela, puede ser un acto de adoración si se hace con un corazón sabio y puro. Segundo, el mandamiento del sábado recuerda que incluso la obra sagrada puede volverse profana si no se guarda el equilibrio entre acción y reposo. El descanso no es ocio, sino comunión. Es el momento en que el alma deja de producir para recordar quién le da el aliento y el propósito. Al insistir en su observancia, Dios enseña que el ser humano no se define por lo que hace, sino por con quién camina. Y por último, las tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios, sellan la unión entre lo divino y lo humano. Son símbolo de que la voluntad del Creador puede ser conocida y guardada. No están escritas en arena, sino en piedra, signo de permanencia, de fidelidad eterna. Así, este capítulo muestra que la verdadera morada de Dios no comienza con los materiales ni con el oro, sino con el Espíritu que llena al hombre, con la obediencia que respeta el tiempo santo y con la palabra grabada en el corazón. Bezaleel, el artesano, es figura del ser humano llamado a crear bajo la sombra de Dios. El sábado, el recordatorio de que la creación sin descanso se vuelve idolatría, y las tablas, el testimonio de que la ley divina no se impone, sino que se entrega como un pacto de amor. En el silencio del monte, mientras Moisés desciende con las tablas en sus manos, el relato deja suspendida una paz que pronto será turbada. Pero por ahora, el Sinaí guarda la huella de un Dios que ha hablado, que ha elegido, y que ha escrito su voluntad con su propio dedo para que el hombre la conozca y la viva. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.